Roberto, buenas tardes y muchísimas gracias por estar conectado con nosotros. Estamos acá en Rosario con un montón de emprendedores y emprendedoras de este sector de tecnología financiera que te van a estar escuchando atentamente durante estos próximos minutos de conversación. Bueno, como bien dice el título de esta conversación que vamos a tener durante estos próximos 15-20 minutos, vamos a hablar sobre la interacción entre el mundo cripto, la Comisión Nacional de Valores y la innovación, ¿no? Vaya un tema interesante para todas las personas que estamos esta tarde aquí en la Bolsa de Comercio de Rosario. Roberto, preparé algunas preguntas que vamos a ir ordenando cronológicamente de alguna manera, con algunas cosas que ya pasaron y otras que, bueno, por ahí podamos enterarnos que vayan a pasar o nos puedas dar algún indicio. Así que vamos con la primera, ¿no? Que viene acompañada de un contexto internacional, nacional, ¿no? Como Argentina parte de ese movimiento impuesto por organismos multinacionales, que tiene que ver con el registro de proveedores de servicios activos virtuales, el último vertical de la industria fintech que restaba tener su marco normativo específico en nuestro país. Y quisiera que nos cuentes, Roberto, cómo fue este proceso de desarrollo e implementación muy ágil, digamos, porque fue, a las pocas semanas de que tomases, el liderazgo de la Comisión Nacional de Valores. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, buenas tardes ante todo. Muchas gracias a la Cámara FinTech y a vos, Mariano, por la invitación para este meetup. Lamento no haber podido estar ahí presencialmente, pero se hizo imposible. Noto que las expectativas son altas, así que vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Déjame empezar por decir que hace 6 meses ya que estamos a cargo de la CNB y decirles también que trabajamos muchísimo en la comunicación y que los invitamos a todos a seguir a CNB en LinkedIn, donde hacemos periódicamente comunicados con las distintas actividades y las distintas normas que sacamos. En lo que hace a las normas, ya llevamos 17 resoluciones generales, obviamente va a haber más en camino, y que tienen que ver principalmente con nuestra agenda de corto plazo, que inicialmente pasaba por remover el cepo cuando llegue el momento, algo que vamos a hacer en coordinación con Economía y el Banco Central, que por el camino se fueron sumando muchos temas de financiamiento, sobre todo pymes, que involucran muchísimo a uno de los mercados que está allí en Rosario. Probablemente durante el día de hoy se termine sumando el blanqueo en caso de que se acepte, como debiera suceder, alguna de las dos versiones de la ley, del paquete fiscal que están en diputados. Y déjame seguir con lo que vos adelantaste, ¿no? Que nuestra agenda de corto plazo nos cambió el 15 de marzo, cuando de repente nos convertimos en regulador del mundo cripto. Eso pasó con un montón de opciones abiertas, porque si hacemos un poco de memoria, recordamos qué pasó ese día. En realidad, si abren cualquier diario de ese día, se va a llevar la tapa del diario el título de que el Senado rechazó el DNU 70, ¿no? Pero antes de rechazar el DNU 70, el Senado hizo otra cosa. Entonces, una de las cosas que hizo fue promulgar la ley 27739, que es modificatoria de la ley de lavado de dineros y que pone en cabeza de CNB la registración y supervisión de los PCABs o proveedores de activos virtuales, de servicios de activos virtuales, ¿no? Que pasaron a ser sujetos obligados por la normativa de lavado de dinero. Acá la ley incluye 2 definiciones bien amplias que son importantes, que están tomadas de Gafi. La primera de ellos es la definición de activos virtuales, en la cual los caracterizan como la representación digital de un valor que se puede comercializar o transferir y que se utiliza para pagos o inversiones y que claramente se agrega que no puede ser ninguna moneda fiat, ¿no? Y la segunda definición, que es muy importante, es la propia definición de proveedores de servicios de activos virtuales, en el cual también se caracteriza con que puede ser una persona humana o jurídica, y sabemos que había toda una discusión sobre si las personas humanas iban a ser parte o no, pero así es la definición de Gafi, que lo hacen como negocio y que lo hacen para o en nombre de otra persona humana o jurídica. Y me habla de 5 actividades distintas que son las que caracterizan un PCAB, que es el intercambio entre activos virtuales y monedas
fiat, el intercambio entre distintas formas de activos virtuales, la transferencia de activos virtuales, la custodia o administración de activos virtuales, o la participación o provisión de cualquier servicio financiero relacionado a la oferta de un activo virtual. Entonces, como dije, estas son las dos definiciones que nos trae la ley, que son muy importantes, y cualquiera de estas 5 actividades te convierte en un PSAB. Mucho más que eso, la ley tiene 3 artículos que se refieren a las PSAB y a CNB, que son el 37 a 39, y que nos dicen 3 cosas. La primera es que CNB tiene que crear un registro de PSABs. La segunda le otorga facultades bastante amplias sobre la supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción respecto de todo lo que tiene que ver con los PSABs. Y por último me dice que CNB va a tener que establecer parámetros aplicables según ciertos principios. Esos principios incluyen un montón de cosas, pero incluyen entre otros la protección y la defensa de los usuarios, la protección de los datos personales, la seguridad y eficacia en el desarrollo de las operaciones, normas prudenciales, prácticas de buen gobierno corporativo y enfoque basado en riesgos, prevención de lavado de activos en forma complementaria con la UIF y asimismo protección del ahorro público. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros ante esto? Bueno, ya creo que alguna vez conté, no me voy a esparcir demasiado, no sabíamos si la ley salía, eso era una ley que había tenido aprobación de diputados, que tenía que salir de senadores y que tenía que salir mientras la misión del Gafi estaba en Argentina. La misión del Gafi se pasó más de 20 días en Argentina y se iba el 26 de marzo. La modificación de la ley tenía que estar en rigor antes de que se fuera la misión del Gafi, y la ley original, por ejemplo, decía que entraba en rigor a los 30 días de su publicación, con lo cual ya eso no funcionaba. Entonces, había un montón de opciones y discusiones que tenían lugar sobre cuáles iban a ser las facultades de CNB, si iba a haber facultades de CNB, si solo iba a haber un registro en cabeza de UIF, si iba a salir la ley o no, si no salía la ley iba a salir un DNU, si salía la ley, ¿qué se iba a vetar? Finalmente se terminaron vetando muy pocas cosas. La más importante de ellas fue este plazo de entrada en vigencia a los 30 días, y al vetarse eso se pasa a aplicar el Código Civil y Comercial, que dice que a los 8 días de la publicación entra en vigor, con lo cual la ley llegó justo y justo. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Bueno, como les dije, nos delegaron un montón de funciones bien importantes. Y entonces dijimos, acá tenemos un trabajo muy importante por delante, muy arduo, tenemos que separar lo urgente de lo importante. ¿Qué era lo que teníamos que sacar urgente? Bueno, todo el tema de la regulación de los PSABs vino con un driver que es la regulación del lavado de dinero. Entonces dijimos, acá lo que es urgente es la parte que necesita UIF. La parte que necesita UIF es tener registro, porque a partir de que tenemos registro, UIF sabe quiénes son los sujetos obligados, y a partir de que UIF sabe quiénes son los sujetos obligados, se les aplica la normativa de UIF, la resolución que dictó UIF 4924, con todo lo que tiene que hacer un sujeto obligado PSAB en materia de lavado de dinero. Entonces, hicimos una corrida importante y logramos sancionar la resolución general 994 de CNB antes de que se fuera el Gafi. La sancionamos el 22 de marzo y el 25 lunes ya estaba publicada en el boletín. Entonces, ¿qué hicimos un poco en esta resolución? Bueno, tuvimos muchas preguntas que contestarnos y poco tiempo para hacerlas. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, queremos hacer un registro simple. ¿Qué quiere decir hacer un registro simple? Bueno, que no vamos a pedir las cosas que los abogados típicamente pedimos. Por ejemplo, no pedimos ni apostillas, ni documentos originales, ni copias certificadas, y nos basamos sobre la base de un sistema de declaraciones juradas. De manera de poder hacerlo más simple y poder cumplir con estos plazos tan acotados. Segundo, incluimos tanto a las personas humanas como las jurídicas. Ya les dije, esto no había, si bien había una discusión, no podíamos hacer una cosa diferente porque estaba en la definición del Gafi. Lo que sí hicimos es poner una regla de minimis de 30.000 UVAs, de manera de eximir a las personas que están por abajo de esa cifra mensual. Esto venía de algunas conversaciones previas que se habían tenido con la Cámara. Después dijimos, acá tenemos que incluir tanto a las personas residentes como a las no residentes. A las personas residentes es bastante fácil, a las no residentes es bastante más complejo. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para de alguna manera, o a quién consideramos que sea no residente y se tenga que inscribir en el registro?
Y tratamos de ser muy cuidadosos en no generar nosotros que una compañía pasase a tener un establecimiento permanente, sino que eso dependiese de la actividad que hiciera, pero no generarlo nosotros a través del registro. Lo que nosotros dijimos es, hay 5 patas que me hacen presumir que tenés suficiente contacto con Argentina como para que yo quiera que te registres en este registro. Esas 5 patas son tener un dominio.ar, tener servicios de rampa en Argentina, tener publicidad dirigida a residentes, que sea claro el direccionamiento de residentes argentinos o que más del 20% de la facturación provenga de Argentina, de forma tal que sea lo suficientemente importante como para que te pidamos que te registres. Tuvimos diferentes charlas con los estudios principales y con la Cámara FinTech para explicarles la resolución y ver qué era lo que se requería. Tuvimos un montón de trabajo interno con el área de sistemas y con la gerencia a cargo para hacer lo que era un registro simple, pero que tiene un montón de trámites internos que iban de creación de sistemas informáticos, pero no se podían hacer por la IF, a habilitar todas las presentaciones en el GD para generar los expedientes correspondientes. Y recibimos un montón de solicitudes. Inclusive recibimos solicitudes el mismo día que la norma entró en vigencia. Teníamos un montón de solicitudes de personas humanas, lo que nos desconcertó un poco, y algunas pocas de offshore, pero no tan pocas tampoco. En los datos de ayer, hay 45 personas jurídicas registradas. Esto es fácil de verificar en la página de CNB, 7 de las cuales son offshore, y hay 7 personas físicas. Después hay unas 45 solicitudes de inscripción dando vueltas que están en trámite, algunas pocas denegaciones, principalmente entidades que eran PCPs, y saben que la normativa del Banco Central dice que si estás inscrito como PCP no podés tener una inscripción en CNB. Si quieren la anécdota acá curiosa es la de las personas físicas, donde llegamos a tener más de 100 solicitudes, y con mucho criterio la gerente del área viene y me dice, me parece que está sucediendo algo raro, no puede ser que tengamos esta cantidad de personas físicas. Yo sugiero hacer algo, me dice, yo sugiero pedirles una ratificación. Y efectivamente lo hizo así, pidió una ratificación a las personas físicas, preguntándoles en cuál de las 5 categorías que hablamos antes de PCAB estaban incluidos, y la respuesta vino muy rápido, 80 y pico se dieron de baja inmediatamente. Lo curioso fue la anécdota atrás de esto, ¿no? Que es en algún momento, en alguna conversación con alguien, le confesó que algún contador había malinterpretado la norma y que creyó que se requería la inscripción para operar cripto, lo cual claramente no es así, esto es para ser proveedor de servicios, y eso fue lo que generó esa cantidad de personas. Así que les dimos a un plazo de 45 días para inscribirse. Ese plazo venció el 3 de junio, con lo cual todos los que se presentaron en ese plazo y estaban operando están bien, aunque no hayan sido inscriptos todavía. Como dije antes, ese proceso de inscripción está en curso, no así los que se presenten posteriormente. Y me faltó tal vez mencionar que hay algo más que la norma tiene, que es lo principal, que es una prohibición de operar a aquellos que no se registran. Pero como dije, los que estaban operando y se registraron dentro de los 45 días, aunque todavía no los hayamos registrado, están bien. Los que se presentaron con posterioridad, y aproximadamente 12 presentaciones, no pueden operar hasta tanto salgan el registro desde CNB. Gracias. Bueno, ya dije que... una cosa más y ya sigo. No, está bien, no, con esto termino, pues ya dije que que la UI sacó su resolución 49 con todos todo lo que tiene que hacer un PCAB como sujeto obligado, ¿no? 2 pequeños comentarios sobre la respuesta. En primer lugar, gracias por el detalle. Se dio una combinación interesante en este proceso. Por un lado, una industria, por lo menos las empresas que están en la Cámara, que son, digamos, todos los proveedores de servicios activos virtuales, digamos, relevantes y que tienen su conexión con el Sistema Nacional de Pagos, están en la Cámara y están en este grupo cripto que tuvo toda la interacción con la CNB. Digamos, existía y existe, digamos, una voluntad unánime y uniforme de encarar este proceso, digamos, normativo, que es algo que no nos hubiéramos imaginado hace por ahí 2 años o 1 año y medio, así que eso también habla un poco de la madurez de la industria, que viene muy de la mano con también el tamaño de la industria. En Argentina calculamos que hay más o menos unas 10 millones de cuentas de activos virtuales, lo cual nos posiciona, dependiendo de los rankings, porque eso a veces varía un poco, pero en el top 15, top 10 a nivel global en términos de adopción, ¿no? Y uso. Y somos, este dato es interesante, somos líderes regionales a nivel de volumen transaccionado on-chain
digamos, en activos virtuales, por supuesto, ¿no? Así que estamos hablando de una industria, primero grande, no es que había que regular algo para que exista, sino ya con un tamaño muy considerable y con las empresas referentes con la vocación de encarar el proceso. Así que entiendo que desde el lado regulador, Roberto, eso por lo menos debe ser una cualidad que, digamos, no es lo mismo arrancar con una hoja en cero o una foja cero que con una industria que dentro de todo viene con un nivel de seriedad y de robustez relevante. Así que eso como pequeño comentario. Pasando a la segunda, nos hablaste de lo que... Déjame decirte algo ahí y vamos a la segunda. Sí. Sin ninguna duda, y en todo el plazo que precedió a la sanción de la ley, como te dije, era una novela que no sabíamos si salía o no salía, siempre nos sorprendió que tanto la Cámara como los principales actores del sector con los cuales nos reunimos, todos nos pedían regulación, lo cual, en una industria que hasta este momento no estaba regulada por CNB, no deja de tener su curiosidad, como vos bien señalás, que los propios actores piden una regulación. Hablamos de lo que pasó. Quisiera ver si nos puedes tirar alguna reseña sobre qué es lo que podemos esperar, ¿no? Respecto del registro. Quizás, digamos, me animo a decir que pueden llegar a darse nuevamente espacios periódicos de interacción que nosotros como Cámara entendemos que son valiosísimos entre el sector privado y la Comisión Nacional de Valores para eventualmente seguir este proceso o ir ramificándolo. Digamos, no sé qué es lo que están estudiando, más que estudiando, analizando y viendo hoy desde el directorio, Roberto. Bueno, a ver, ahora entramos en las predicciones de futuro, ¿no? Digamos, hasta ahora te conté lo que hicimos. Lo que vamos a hacer ya por de pronto es dinámico, ¿no? Porque nunca vos vas teniendo ideas y las ideas van a evolucionar. Entonces, pero déjame hablar de algunas ideas y déjame brindar un poco de tranquilidad. La primera tranquilidad es que no queremos sobreregular el mundo cripto. Obviamente vamos a cumplir con el mandato que tenemos la ley, que como dije antes es bastante amplio, pero no queremos sobreregular y no queremos hacer nada parecido a matar ni a maniatar la industria ni nada parecido, obviamente. Nos parece una industria súper importante. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, estamos pensando un poco el camino que queremos tomar, estamos analizando distintos antecedentes en el mundo y como también para brindar más tranquilidad, pensamos interactuar con el sector sin ninguna duda que los vamos a escuchar. Vos has estado en reuniones acá en CNB y nosotros siempre a los que vienen a reuniones a la CNB le decimos lo mismo, digamos, que tenemos vocación de escuchar, que tenemos vocación de entender y solo después regular. Obviamente cuando uno hace la regulación tiene que fijar ciertas líneas y decidir si sigue derecho o la derecha o la izquierda o lo que sea, y eso no todo el mundo está de acuerdo necesariamente, pero claramente tenemos toda la vocación de producir una norma a partir de mucha interacción con el sector, y además una vez que produzcamos una norma o la norma principal con la regulación, la idea es que salga a consulta pública también, con lo cual va a haber un segundo round de posibilidad de análisis y comentarios. Ahora, en la parte futurología, ¿qué puedo adelantar de vuelta? De ideas, y las ideas son dinámicas y están sujetas a análisis, con lo cual pueden cambiar sobre el camino. Bueno, seguramente hasta ahora tenemos un registro, puede ser que ese registro se convierta en algo un poquito mayor y que eso termine siendo una licencia e incluya alguna cosa más. Claramente, si alguno leyó la resolución 994, se va a dar cuenta que abrimos el paraguas ahí, que dijimos que este registro no implica la concesión de una licencia en caso de que más adelante vayamos a hacer eso, y hay una leyenda en ese sentido. Puede ser que distingamos entre distintas categorías de agentes, puede ser también que exijamos o capitales mínimos o un patrimonio mínimo neto regulatorio, seguramente pensemos en tener cuentas segregadas, seguramente tengamos distintos requisitos informáticos, seguramente tengamos alguna norma sobre la publicidad engañosa. Es posible que tengamos que incluir distintas normativas o referencias sobre cómo es la modalidad de captación de órdenes y el referenciamiento con otros agentes regulados, particularmente con los agentes del mercado de capitales. Y un gran tema a decidir que sigue bajo análisis es si hay que tener una presencia local o no, en el cual ahí hay un equilibrio muy, pero muy complejo. Entendemos perfectamente que cuanto más exigimos, más existe la posibilidad de mudar el mercado offshore, y claramente no queremos hacer eso, pero a la vez, cuando nos reunimos con la UIF o cuando nos reunimos con los fiscales especializados en ciberdelito,
nos dicen, yo necesito tener a alguien acá para que pueda ser efectiva mi normativa. Digamos, y ese motivo también es muy plausible. Y nuestro gran desafío va a ser intentar encontrar un equilibrio entre esos dos principios, de no hacer una regulación que ahuyente a los PCABs y terminamos teniendo un mercado offshore, más allá de que después lo perseguiríamos eventualmente, versus tratar de cumplir con ciertos principios que a veces se requieren para tener un enforcement en la Argentina, ¿no? Y creo, para agregar alguna cosa más ahí, quiero remarcar esto, que hay que tener presente que CNB es el regulador de los PCABs, pero no es el regulador de los ABs. O sea, no es el regulador de los activos virtuales, a menos que sean valores negociables. Y si querés me reservo un poco más ahí para alguna otra pregunta. Justo lo que estaba diciendo antes, el comentario que quería hacer es ese famoso dilema, ¿no?, entre regular, permitir innovar y cómo hay que cuidar constantemente. Es como un instrumento que uno tiene que ir todo el tiempo afinándolo, porque digo, si se va más de un lado o del otro, eventualmente puede generar algún problema de estabilidad. Así que muy de acuerdo, y además cada uno de los puntos mencionados hacen parte de la discusión de los distintos espacios de trabajo, así que además, fabuloso. Hay un tema que todavía no hemos empezado a hablar formalmente, pero que desde el punto de vista de la Cámara Argentina FinTech, y me parece que vamos a estar todos de acuerdo aquí en esta sala, puede ser un antes y un después para nuestro país, y tiene que ver con la tokenización de real world assets o activos reales, ¿no? Que ahí, bueno, el abanico de lo que puede ser tokenizable es sumamente amplio. Y nosotros en un análisis, y de hecho hay un grupo de trabajo dedicado a estudiar esto en la Cámara, y en un primer análisis, en una primera publicación de la Cámara Argentina FinTech, un paper de posicionamiento, un position paper, nosotros hablamos de que sería deseable o interesante que para empezar a probar este tipo de productos pueda existir lo que se llama un sandbox o un arenero, dependiendo regulatorio, ¿no? Sandbox regulatorio, arenero regulatorio, que tenga una cualidad que no se cumple en otros países, o en algunos países se cumple, que tiene que ver con que sea multiagencia. Roberto, y esto es algo que nosotros hemos escuchado en algunos ámbitos del Banco Interamericano de Desarrollo, que suele convocar distintos reguladores y asociaciones fintech y demás en todo este desarrollo normativo. Y lo que quisiera preguntarte esta tarde, Roberto, es si hoy, también que por ahí estamos hablando de futurología, ¿no? Y quedó claro que las cosas, digamos, pueden cambiar, pero si es algo que está o potencialmente puede estar en la agenda del organismo. Y habiendo dicho multiagencia, teniendo en cuenta que no es algo que estamos hablando únicamente en el ámbito de acción de la Comisión Nacional de Valores, sino que debería involucrar al Banco Central, a la UIF, a la Super de Seguros, y distintos organismos que de alguna manera puedan involucrarse. ¿Es algo que hoy está en la mesa o cercano a estar en la mesa? ¿Está en análisis? ¿Cómo lo ves en toda esta tendencia también regional? Déjame dar algunas vueltas antes de contestarte. Lo primero que tengo que marcar es que CNB ahora tiene todo otro universo de regulación con la misma o menor cantidad de gente que antes. Entonces, acá desgraciadamente tenemos un cuello de botella en mucho de lo que podemos hacer, donde tenemos que no solo terminar el registro, porque como dije hay un montón de solicitudes dando vueltas, y no solo eso, sino que siguen entrando nuevas solicitudes. Al mismo tiempo tenemos que elaborar el marco para los PCABs, y al mismo tiempo tenemos que empezar a pensar algo para los tokens. Entonces, déjame primero hacer alguna precisión sobre los tokens. Yo dije recién que somos reguladores de PCABs, pero no reguladores de activos virtuales. Esto tiene una excepción. Si alguno de los activos virtuales es un valor negociable, y puede ser que la respuesta en el caso de los tokens, tanto de los tokens como de valores negociables, como tokens de real world assets, sea el caso, sin que hacer ningún juicio, digamos, no quiero hacer ningún juicio de valor anticipado, digamos. Esta es una posibilidad, digamos. Si constituye un valor negociable, CNB ya tiene facultades, pero no bajo la ley nueva, sino bajo la ley actual, que es la ley de mercado de capitales, que nos da todo el poder de regulación y supervisión y fiscalización y sanción sobre todo lo que es el mundo de los valores negociables. Entonces, si la respuesta a nuestra primera pregunta es que un token es un valor negociable, entonces lo segundo que nos vamos a tener que preguntar en voz alta es, bueno, a este valor negociable, ¿le vamos a aplicar las mismas reglas que a los demás valores negociables o le vamos a aplicar reglas distintas?
todo esto está para seguir siendo pensado y para elaborarse. Y obviamente, como vos decís, habrá una segunda pregunta, sobre todo en aquellos valores negociables, en aquellos tokens que tienen de subyacente valores negociables, donde uno me dirá, bueno, pero no son 2 aprobaciones, no termina siendo mucho, y bueno, por ahí se puede hacer algo un poco más acotado, pero sin duda ahí es un área donde tenemos que ponerle mucha cabeza, tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo, nos interesa mucho lo que están haciendo otros países, que no es uniforme, y nos interesa mucho, sin duda, lo que ustedes tengan para aportar y los vamos a escuchar, sin ninguna duda. Respecto de otro capítulo ahí que no toqué, a otros activos virtuales, tenemos también los stablecoins, que en una primera mirada, y de vuelta sin que esto implique ningún tipo de pronunciamiento, pareciera que no son valores negociables. Podrá haber alguna excepción, habrá que estudiar cada caso concreto, pero en una primera aproximación pareciera que pueden no ser valores negociables. Entonces, ahí estamos afuera de, ¿cómo se llama? Ahí estamos afuera del marco regulatorio, porque como dije, si no es valor negociable, estamos dentro de la ley de mercado de capitales. Si es proveedor de servicios de activos, estamos dentro de la nueva ley que modificó el lavado de activos. Pero si es un activo virtual que no es valor negociable, que podría ser el caso de los stablecoins, no tenemos jurisdicción. Y ahí no llegamos, ¿no? Entonces, vos me haces una pregunta bien compleja, que es, o 2 preguntas, vamos por partes. ¿Puede haber un sandbox? Bueno, haber un sandbox es una técnica regulatoria. Permitime simplificarlo, si querés, como un espacio de prueba. Digamos, hago ciertas normas para probar si ciertas cosas funcionan o no funcionan y les doy como un espacio aparte. Si eso al fin del día es un sandbox, puede ser que vayamos por ese lado y hagamos algunas pruebas a ver cómo funcionan bajo cierta regulación ciertos productos. La segunda parte, lo que me preguntabas de que esto sea un sandbox o un esfuerzo multiagencia, sin duda que me parece muy deseable. Desde tu lado pediría exactamente lo mismo. Hoy creo que, siendo prácticos, me parece que estamos lejos de hacer algo así, no porque no queramos, no porque no sea necesario, pero en el estado en que encontramos la República Argentina hay demasiadas urgencias por atender. Y esas demasiadas urgencias a veces conspiran contra un trabajo tan grande y tan arduo como ser un espacio para un sandbox multiagencia, que coincido con vos en que sería deseable. Entonces, está dentro de lo que nos gustaría hacer, pero por ahí está más lejos en el tiempo y tampoco hay que conversar con cada agencia para ver y determinar en qué momento, si eso es posible. Hoy pareciera que las agencias, nosotros tenemos espacios o mesas de enlace con todas las agencias con las cuales CNB interactúa, que van de AFIP hasta el Banco Central, al Ministerio de la Secretaría de Finanzas y el Ministerio de Economía, a la Superintendencia de Seguros, a la IGJ, con lo cual tenemos mesas de enlace y tenemos diálogos directos entre todos los titulares de los organismos, que puede ayudar un poco en eso, pero de vuelta, no voy a decir de ninguna manera que la tokenización no es importante, de ninguna manera, pero a veces al lado de las urgencias diarias puede quedar un poco más relegada un esfuerzo tan grande como el que es necesario para eso, ¿no? Desde aquí, vamos a hacer todo lo posible para tratar de facilitar y proponer con la mayor profundidad técnica, como para cuando llegue el momento poder, digamos, acompañar un proceso que nosotros entendemos que es valioso, más con el nivel de coordinación que hay ahora, que es inédito, ¿no?, entre todos los organismos que has mencionado. Vamos con la última pregunta y cerramos esta conversación. Y quisiera que nos abstraiga, o levante un zoom out, ¿no?, como se dice, no más hablar de activos virtuales, porque la realidad es que la agenda de innovación del organismo va mucho más allá que cripto. Hay, digamos, mucho más que ya está sucediendo y que de hecho tiene tiempo y que ha traído números muy prometedores en el desarrollo de la industria de tecnología financiera o en el uso de la tecnología para distribuir servicios financieros, que al final eso es fintech. Quisiera saber si hay algo más en análisis desde el directorio y desde los distintos equipos técnicos de la Comisión Nacional de Valores en lo que hace a la agenda de innovación, ¿no? Porque cripto, es verdad, es un capítulo, por ahí es lo más nuevo, por ahí es lo que más upside tenga también,
pero hay varias cosas que entiendo que también pueden ser sumamente interesantes y de una implementación relativamente ágil. Así que por ahí sería bueno saber qué otras cosas hoy están analizando. Bien, déjame decirte primero que obviamente nos interesa la innovación y que somos pro innovación. Pero lo segundo te voy a decir te voy a devolver la pelota. Si algo que decimos es que nosotros no queremos inventar marcos jurídicos a ver si generan nuevos negocios. Entonces, en nuestra visión, la innovación principalmente queda del lado de los actores del mercado y nuestra responsabilidad es, en caso que el marco jurídico que tenemos actualmente no sea suficiente, modificarlo, o si es necesario crear instrumentos nuevos, crearlos. Pero, digamos, siempre imaginamos la innovación desde el lado del mercado y nosotros respondiendo a eso. Estamos totalmente abiertos, escuchamos, existe una mesa fintech en CNB, existe una voluntad innovadora y de proyectos. No es que hay en este momento algún proyecto específico sobre lo que es financiamiento, más allá de que, qué sé yo, siempre están las plataformas y el artículo 13 dando vueltas y cómo interactúan con el mundo de los agentes de CNB. Y también hay otras cosas que están vinculadas con la innovación. Vos mencionaste las 10 millones de cuentas que dice tener el sector cripto. Eso se compara con las casi 20 millones de cuentas comitentes que existen en el mercado de capitales. No el 100% están activas, pero el grueso de esas cuentas han venido y se han creado a través de las billeteras. Hasta hace poco no había más que 3 o 4 millones de cuentas. Y las billeteras, a través de un fenómeno totalmente innovador, que se han vinculado con el mercado de capitales, inicialmente principalmente para la inversión de saldos y generaran un rendimiento de esos saldos que si no estarían ociosos en las billeteras, ha dado introducción, sabiéndolo o no sabiéndolo, un montón de gente al mercado de capitales y al mundo de los fondos comunes de inversión, en particular los money markets, y mañana podrán dar lugar a muchas más cosas o a productos mucho más sofisticados, ¿no? Con lo cual, digamos, claramente la innovación está afectando y cambiando la forma en que opera el mercado de capitales y nosotros tenemos que estar atentos y ser receptivos a esos. No es que, digamos, nosotros vamos a ser los generadores de la innovación. No sé si te contesta ahí lo que te dije. Espectacular, sí, definitivamente sí. Esto ya no es más una pregunta, es más una reflexión de 30 segundos. Hay un espacio que se llama el FinTech Lac, que es lo organiza el Banco Interamericano de Desarrollo, donde reúne a las cámaras fintech y a los reguladores financieros de Latinoamérica. Y que hace poco tuvo una reunión y un poco lo que nos dimos cuenta es que Argentina, si bien el entramado de innovación financiera y el entramado fintech, me voy a tomar un atrevimiento desde mi punto de vista, es después de Brasil, que es un caso, digamos, un referente global, es el entramado de tecnología financiera y de industria fintech, digamos, más complejo de Latinoamérica. No el mercado más grande, claramente, porque, digamos, por supuesto México es más grande. Y un poco lo que pasó, más allá de todo ese desarrollo de iniciativa del sector privado, que muchas veces, a pesar de, ha logrado números que son, creo que no va a haber otra industria que en los últimos 4 años pueda mostrar la performance que mostró la industria de tecnología financiera. Y ya no es que hablo de una de fintech o banco, digo, estamos hablando de un sistema financiero aplicando la tecnología para distribuir. Se ha generado como un terreno que fuimos perdiendo en el plano internacional, no en el desarrollo interno. El desarrollo interno estamos a la orden del día. Que en base a estas interacciones que por ahí a veces de la Cámara nos tocan un poco más internacionales, nos damos cuenta que hay otros mercados, por ahí menos complejos y, digamos, con menos soluciones, menos productos, han logrado un peso específico en la balanza regional muy grande. ¿Por qué? Porque se dedicaron a trabajar de manera mancomunada entre el sector privado y el sector público para ir generando frameworks normativos de innovación que los van poniendo en la lupa, ¿no? En el spotlight de la innovación de tecnología financiera en Argentina. Y un poco conversando con Roberto hace algunos días, lo que decíamos es que estamos o podemos estar potencialmente estamos ante una oportunidad sin precedentes en relativamente poco tiempo, poniendo todo el know-how de ustedes, que son quienes están armando y desarrollando
toda esta tecnología y esta innovación financiera y los distintos reguladores, que son los que al final le dan el marco, hacen el andamiaje en el cual después esto escala, de poner a nuestro país, Roberto, en el lugar que entendemos que debería estar, ¿no?, a nivel regional, que es el faro de innovación financiera de América Latina. Así que es un poco un comentario y una invitación a que juntos aceleremos. Nosotros de la Cámara vamos a hacer todo lo posible, lo necesitamos ustedes, necesitamos el rol, así que nosotros ya estamos en este juego, ya estamos all in. Pero bueno, con todo lo que escuchamos recién y con esta lógica, que es una lógica en sintonía de nuestra manera de crear valor y de construir un mejor país, creo que tenemos un upside que es, no sé si un quick win, pero es relativamente quick para que lleguemos a esa posición. Así que no sé, Roberto, si por ahí, que estuvimos justo conversando con varios reguladores de la región, tenés ahí alguna palabra de cierre, pero no quería dejar de decirlo porque me fui con... después del FinTech Clack, del BID, me fui con esa imagen como muy concreta, ¿no? Y con una oportunidad, no desde el vaso vacío, sino desde lo rápido que podemos llenar esa otra mitad que por ahí nos quedó un poco vacía. A ver, déjame decir que nosotros creemos fervorosamente en la capacidad de innovación de los argentinos, con lo cual nos encantaría apoyarla y darle todo el sustento que necesite para crecer y mejorar, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. No sé si le contaste a la audiencia, pero pasamos con Mariano nuestro fin de semana largo en Bogotá, Colombia, en su caso junto con otras personas representando a la Cámara FinTech y en mi caso representando a CNB, precisamente en este espacio promocionado por el BID de FinTech Clack. Sin mucho más que eso, lo que digo es una pena, discúlpenme de vuelta no haber podido estar allá porque me hubiera gustado interactuar. Me trataron espectacularmente bien cuando fui hace un mes, así que un especial saludo para la Bolsa de Rosario y tanto para el MAP como para el MAP Barrofex. Y espero que el cóctel sea tan bueno como el de la otra vez y les dejo mi saludo a todos. Muchas gracias, Roberto. Bueno, un aplauso, por favor.